Hola, bienvenidos a la segunda clase sobre la tercera unidad de Economía 1. En las clases o videos pasados habíamos recalcado que los mercados se componían de demandantes, es decir, gente que esté dispuesta a comprar bienes y servicios, y oferentes, gente que esté dispuesta a producirlos. En este video clase vamos a analizar cuáles son los factores que van a determinar la oferta, es decir, la producción que se ofrece en el mercado que va a ser comprada o demandada por los consumidores. Recordando también que estamos en el marco de competencia perfecta. Para revisar los supuestos de la teoría de competencia perfecta pueden revisar el video anterior de Economía 1. Entonces, la curva de demanda que habíamos visto relacionaba la cantidad de bienes y servicios que se están dispuestos a adquirir a cada precio posible. Y para la oferta va a existir un concepto análogo que va a ser la curva de oferta. Y la curva de oferta va a relacionar la cantidad de un bien que las oferentes o las empresas están dispuestos a producir a cada precio posible. Es decir, cómo cambia la decisión de producción de las empresas frente a los precios. Como habíamos visto, la demanda también dependía de los ingresos de los consumidores, de las preferencias de los consumidores y el precio de los otros bienes. En el caso de la oferta, esta también se va a ver influenciada por otros factores, como la tecnología implementada en la producción, el costo de los insumos de la producción y el precio de los otros bienes que puedan ser producidos con los mismos insumos. Entonces, la forma de la curva de oferta va a depender de los rendimientos marginales. ¿A qué me refiero? Que en competencia ¿A qué me refiero? Que en competencia perfecta, el precio de venta de las mercancías tiene que reflejar el costo de producción de las empresas. Y este costo de producción va a depender de los rendimientos marginales. Y los rendimientos marginales van a indicarnos cómo se relaciona el costo de la última unidad producida en relación o en comparación con el costo de la penúltima unidad producida. Es decir, cómo va variando el costo de producción en la medida que uno va ampliando o recortando la escala de producción. Y pueden existir tres tipos de rendimientos marginales. El más sencillo de entender son los rendimientos marginales constantes. La palabra constante nos va a indicar que el costo de producir la última unidad es igual al costo de producir la penúltima unidad de producción. Por ejemplo, si yo estoy produciendo sillas, mesas o libros, producir una mesa me podría costar, por ejemplo, 100 pesos. Producir una mesa extra también me va a costar 100 pesos. Es decir, que el costo unitario de producción de las mercancías va a ser igual, independiente si amplío o recorto mi escala productiva. El segundo tipo de rendimientos son los rendimientos marginales crecientes. Y aquí hay que ser cuidadosos porque la explicación es contraintuitiva. ¿Y qué nos dicen los rendimientos marginales crecientes? Que el costo de producción de la última unidad producida va a ser menor que el de la penúltima unidad. Es decir, producir una unidad extra, ampliar la escala de producción, va a implicar que el costo de esta unidad extra o la última unidad producida va a ser menor que el de la penúltima unidad. Esto implica que ampliar la escala productiva tiende a reducir o tiende a bajar el costo de producción unitario. Y podemos aplicar la misma lógica, pero al revés. En la medida que se va reduciendo la escala de producción, el costo de producción unitario, va aumentando. Entonces, con rendimientos marginales constantes, el costo unitario es el mismo para todas las unidades o para toda escala productiva. Cuando hay rendimientos marginales crecientes, ampliar la producción implica una reducción en los costos y por ende una reducción en el precio que están dispuestas y por ende una reducción en el precio que van a cobrar las empresas. Y el último tipo de rendimiento son los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué implican los rendimientos marginales decrecientes? Que el costo de producción de la última unidad
es mayor que el de la penúltima unidad. Es decir, si estás produciendo sillas o mesas o lo que sea, producir una última unidad te va a costar más caro que producir la penúltima unidad. Por ejemplo, si mi última mesa tiene un costo unitario de 40.000 pesos, producir una mesa extra me va a costar 50.000 pesos o 45.000 pesos. Pero el costo unitario va a ir aumentando debido a la existencia de rendimientos marginales decrecientes. Y la misma lógica se puede aplicar si se contrae la producción. En la medida que la escala de producción se vaya reduciendo o las empresas vayan contrayendo su escala productiva, el costo de producción unitario va a ir disminuyendo. Por ende, la forma de la curva de oferta y su pendiente va a depender del tipo de rendimientos marginales que existan en la producción. Si hay rendimientos marginales constantes, la curva de oferta es una línea horizontal. ¿Por qué? Porque producir una unidad me va a salir 10 pesos. Por ejemplo, una silla me cuesta para producir 10 pesos. Y como en competencia perfecta el precio tiene que ser igual al costo, esto se va a ver en clases posteriores, el precio va a ser estos 10 pesos. Producir una segunda silla también me va a costar exactamente lo mismo, 10 pesos. Por eso es una curva horizontal. Si existen rendimientos marginales crecientes, esto va a implicar que el costo unitario de producción va a ir disminuyendo en la medida que aumente la producción. Por ejemplo, producir una silla me salía 10 pesos, producir una silla extra me va a costar menos, por ejemplo, 8 pesos si es que existen rendimientos marginales crecientes. Por eso tiene pendiente negativa. Y si existen rendimientos marginales decrecientes, ampliar la producción implica un mayor costo unitario de la última unidad producida. Por ejemplo, producir una silla o una mesa me sale 10 pesos, producir otra no me va a salir 10 pesos, me va a salir mucho más, por ejemplo, 12 pesos. Por ende, el costo de producción unitario va aumentando en la medida que aumente la escala de producción. Y se va a ir reduciendo en la medida que se reduzca la producción. Si es que existen rendimientos marginales decrecientes. Entonces, supongamos que la tecnología, el precio de los insumos y los precios de los demás bienes se mantienen constantes. Y también vamos a asumir en este caso que existen rendimientos marginales decrecientes. Por ende, la curva de oferta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque aumentar la producción implica un mayor costo y por ende un mayor precio. Entonces, ahora tenemos que ver cómo afectan estos otros factores a la curva de oferta. Supongamos que el punto A representa la curva de oferta inicial y vamos a suponer que el precio de los insumos productivos va a disminuir. Y si baja el precio de los insumos productivos, baja el costo de producción. Por ejemplo, si produzco mesas y la madera es más barata, o la electricidad es más barata, o los salarios son más bajos, mi costo de producción va a bajar. Y por ende, si yo producía, por ejemplo, una mesa y me costaba 10 pesos en términos de costos unitarios, ahora me va a costar mucho menos. Producir una mesa me puede salir 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que para todo nivel de producción el costo va a ser menor. Y como el costo va a ser menor, el precio va a ser menor. Lo que se traduce en que la curva de oferta se desplaza hacia afuera. Lo mismo se puede aplicar en el caso de que aumente la tecnología. Si aumenta la tecnología, puede existir un uso más eficiente de factores. Por ejemplo, puede existir una nueva máquina que te permita ahorrar trabajadores y esto te permite reducir tus costos salariales. Y una mejora en la tecnología genera el mismo efecto que una disminución de los costos. Es decir, que para todo nivel de producción el costo unitario va a ir cayendo. Y si va cayendo, la curva de oferta se desplaza, como indica la flecha roja, hacia afuera. Lo contrario ocurre si es que aumentan los costos de producción. Si aumentan los costos de producción, ya no vas a cobrar, por ejemplo, P1 para producir una mesa o una silla. Ahora tienes que cobrar más. Y por ende, si aumentaran los costos de producción, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Ahora,
Si baja el precio de los productos que pueden ser producidos con los mismos insumos, va a ocurrir lo siguiente. Supongamos que yo produzco sillas y mesas y esta es la oferta de las mesas. Si el precio de las sillas cae, voy a dejar de producir sillas porque ya es menos rentable y voy a producir más mesas. Entonces, voy a tomar estos insumos productivos que usaba para producir sillas y los voy a destinar en producir mesas. Y por ende, para cada nivel de precio, voy a producir mucho más. Ejemplo, en vez de una mesa, voy a producir dos mesas. Y también provoca que se desplace la curva de oferta hacia afuera. Entonces, ¿qué factores van a desplazar la curva de oferta hacia afuera, hacia la derecha? Una disminución de los costos de los insumos, una mejora en la tecnología o, o una disminución de los precios de los otros bienes que pueden ser producidos con los mismos insumos. Y lo mismo ocurre en el caso contrario. La curva de oferta se desplaza hacia la izquierda si aumenta el costo de los insumos, si se implementa una peor tecnología o si sube el precio de los otros bienes. Y si sube el precio de los otros bienes, dejas de producir, por ejemplo, mesas para producir sillas. Es decir, que la oferta se contrae. Es importante destacar cambios en la oferta y cambios en la cantidad ofertada. Los cambios en los precios van a provocar cambios en la cantidad ofertada, es decir, la curva se mueve en sí misma. Pero los cambios en la tecnología, el precio de los insumos o el precio de los otros bienes van a generar cambios en la oferta, es decir, la oferta se desplaza hacia afuera o hacia adentro. Y la misma lógica se puede aplicar a los otros tipos de rendimientos marginales. Si bajan el precio de los insumos o si mejora la tecnología, producir una mesa o una silla ya no te va a costar 10, va a costar mucho menos y por ende la curva de oferta se desplaza hacia abajo. Lo mismo con los mismos existen rendimientos marginales crecientes. Entonces podemos aplicar esta lógica a todos los tipos de rendimientos marginales.